Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión veremos algunas reglas de probabilidades esenciales que nos permiten calcular probabilidades de eventos más complejos. Vamos a iniciar con la regla del complemento que nos dice que la probabilidad de que algo no suceda es igual a 1 menos la probabilidad de que sí suceda. Para poner en práctica esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Imaginas que tiene una bolsa con 10 canicas, 3 son azules, 5 son rojas y 2 son verdes. Si sacas una canica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea azul? Vamos a recordar que la probabilidad de un evento A es igual al número de resultados favorable a A dividido entre el número total de resultados posible. Entonces, vamos a hallar primero la probabilidad de que sea azul, que es igual a la cantidad de canicas azules que hay, que son 3, dividido entre 10, que es el total de canicas. Si dividimos 3 entre 10, eso es igual a 0.3, que es la probabilidad de que la canica elegida al azar sea azul. Entonces, la probabilidad de que no sea azul es igual a 1 menos la probabilidad de que sea azul. Sustituyendo, aquí está lo que dijimos anteriormente, que la probabilidad de que no sea azul es igual a 1 menos la probabilidad de que sea azul. Sustituyendo en la fórmula, la probabilidad de que no sea azul es igual a 1 menos la probabilidad de que sea azul, que ya calculamos que es 0.3. 1 menos 0.3 es igual a 0.7, que multiplicado por 100 es igual a un 7%. Por tanto, la probabilidad de que la canica seleccionada al azar no sea azul es un 7%. Otras reglas de probabilidad es la regla de la adición, que nos ayuda a calcular la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B. Es importante distinguir si los elementos son mutuamente excluyentes, es decir, si no pueden ocurrir al mismo tiempo o no. Aquí tenemos cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, vemos que el evento A y el evento B no tienen nada en común, por tanto no pueden ocurrir al mismo tiempo. En ese caso, la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, podemos ver aquí en la gráfica que A y B tienen una parte en común. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de que ocurra A o B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B, que es la parte donde coinciden. Vamos a analizar el siguiente ejemplo y aplicar la regla de adición correspondiente. Se extrae una carta al azar de una baraja estándar de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un rey o una reina? Bueno, dado que si la carta es un rey, no hay probabilidad o no hay posibilidad de que la misma carta sea una reina, ya que no hay una carta que coincida que sea rey y que además sea reina. Por lo tanto, esos dos eventos son mutuamente excluyentes. Entonces, la fórmula que utilizaremos, la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de que ocurra A, dado que hay en un mazo de baraja de 52 cartas, hay 4 reyes, será 4 entre 52. La probabilidad de que ocurra A, más la probabilidad de que ocurra B, que sea una reina, también hay 4 reinas de 52. Entonces, la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B será igual a la suma de 4 sobre 52 más 4 sobre 52. Recordando que en la suma de fracciones de igual denominador se pasa el denominador igual y se suman los numeradores. O sea, 4 más 4 dividido entre 52. La probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B será igual 4 más 4, que es 8 sobre 52. Y
8 entre 52 es igual a 0.1538. Esa es la probabilidad entonces de que ocurra A o de que ocurra B. Si multiplicamos 0.1538 por 100, eso es igual a un 15.38%, que es la probabilidad de que la carta extraída sea un rey o una reina. Vamos a ver la regla de la multiplicación. Esta se utiliza para calcular la probabilidad de que ocurra tanto el evento A como el evento B, especialmente cuando estos dos eventos son independientes. En este caso, la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A multiplicada por la probabilidad de que ocurra el evento B. Vamos a poner en práctica esto resolviendo el siguiente ejemplo. Se extrae dos cartas con reemplazo de una baraja estándar de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean ases? Vamos a suponer que en la primera extracción salió una A. Como la reemplacé, vuelve la A al mazo de baraja, por lo tanto, el siguiente evento, el evento B, es independiente del anterior, ya que no tienen nada en común, o mejor dicho, el evento A no influye en la probabilidad de que ocurra el evento B. Por tanto, los eventos son independientes. Entonces, como en un mazo de baraja de 52 cartas hay 4 ases, la probabilidad de que la primera extracción sea una A es 4 ases que hay de 52 cartas, por la probabilidad de que la segunda carta también sea una as, como la primera se reemplazó nuevamente o se reembolsó nuevamente al mazo de baraja, todavía quedan 4 ases, dividido entre 52. Si multiplicamos entonces estas fracciones, se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. 4 por 4 igual a 16. 52 por 52 es igual a 2704. Si dividimos 16 entre 2704 es igual a 0.0059, que multiplicado por 100 eso es igual a 0.059%. Otra regla de la multiplicación es la probabilidad condicional. Esta establece que la probabilidad de que un evento en particular ocurra, dado que otro evento haya ocurrido. Entonces, vamos a ver, si la probabilidad es condicionada, quiere decir que la probabilidad de A y B será igual a la probabilidad de que ocurra A multiplicado por la probabilidad de que ocurra B, dado que el evento A ya ha ocurrido. Vamos a poner en práctica con el siguiente ejemplo. Un golfista tiene 12 camisas en su closet. Suponga que 9 son blancas y las demás son azules. Como se viste de noche, simplemente toma una camisa y se la pone. Juega golf 2 veces seguida y no la lava. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos camisas elegidas sean blancas? En este caso, la segunda probabilidad está condicionada por la primera, dado que como el ejemplo me dice que juega golf 2 veces por semana y simplemente toma una camisa y no la lava, quiere decir que al no lavarla no vuelve nuevamente al closet. Entonces, en este caso, la probabilidad de que ocurra A es 9 camisas blancas que hay sobre 12, multiplicado por la probabilidad de que ocurra B, dado que haya ocurrido. Como hay una camisa blanca afuera, ya que no volvió al closet porque no la lava, entonces me quedan 8 camisas blancas, pero no de 12, sino de 11, ya que hay una afuera. Entonces, multiplicando 9 por 8 igual a 72, dividido entre 12 por 11, que es igual a 132. Si dividimos 72 entre 132, eso es igual a 0.5455. que multiplicado por 100 es igual a 54.55%. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle un like, a dejarme tus comentarios.
a compartir mis videos con tus amigos y compañeros y será hasta un próximo video.